Creo que lo primero es recordar que no estamos partiendo de cero. Cuando revisamos la cronología de las acciones que se han venido llevando a cabo en torno al tema del envejecimiento y la salud en nuestro país, pues es una historia de por lo menos 15 años de acciones muy puntuales. Esto inicia con la creación del Comité Nacional de Atención al Envejecimiento dentro de la Secretaría de Salud en el año de 1999 y en aquel entonces bajo la égida del doctor Juan Ramón de la Fuente y, curiosamente, en la misma subsecretaría, en la subsecretaría que entonces ocupaba el doctor Narro, hoy secretario de Salud. En ese mismo año inicia la primera encuesta de salud y bienestar en el envejecimiento, conducida por el doctor Roberto Ham y un equipo de colaboradores, el de La Voz entre ellos. Y un par de años después inicia la encuesta nacional sobre el envejecimiento en México, que reúne a 50,000 personas a quienes venimos siguiendo desde entonces a intervalos. La cuarta ola de evaluación se completó apenas hace unos meses. Y hay toda una serie de acciones que se han desprendido desde aquella iniciativa, y probablemente la más significativa es la creación del primero Instituto de Geriatría como órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, y desde hace 4 años el Instituto Nacional de Geriatría, ya como parte de los Institutos Nacionales de Salud. El primer documento de postura publicado formalmente por esta academia corresponde al libro Envejecimiento y Salud, una propuesta para un plan de acción, que en realidad ustedes verán más adelante está perfectamente alineado desde el 2010 que fue publicado con lo que hoy la Organización Mundial de la Salud nos propone. Voy a referirme a 5 hechos muy puntuales relativos al envejecimiento y la salud en nuestro país y cómo esto determina las acciones que hemos de llevar a cabo a continuación. El primero se ha insistido ya al respecto y corresponde al cambio demográfico, cambio que he señalado en particular por el hecho de que al día de hoy contamos ya en nuestra población con un contingente de personas mayores de 60 años que es más grande que el de los infantes, y esto ya corroborado por el último conteo de población. Y sabemos, hemos escuchado cómo la esperanza de vida al nacer ha venido creciendo, pero ha alcanzado un plató en los últimos años, y cómo cuando nos comparamos con otros países todavía tenemos un rezago significativo en esperanza de vida en salud, una brecha que quisiéramos cerrar promoviendo el envejecimiento saludable. En segundo lugar, reconocemos que esto acarrea tasas crecientes, como el doctor Lozano nos lo ha mostrado el día de ayer, de carga de enfermedad y la emergencia de una serie de nuevas condiciones que no estábamos acostumbrados a ver. Prevalecen aún factores de riesgo significativos, en particular para el caso mexicano en este reporte de la OCDE, la obesidad en adultos y el sobrepeso y la obesidad en niños, si bien hemos tenido un mucho mejor desempeño en el control de factores como el tabaquismo o, sorprendentemente, para lo que vemos cotidianamente en nuestro país, también sobre el consumo de alcohol cuando nos comparamos con otros países de la OCDE. Y desgraciadamente estamos prácticamente por poco, no estamos en el primer lugar dentro de los países de esta misma organización en términos de cómo se prevé el crecimiento, cómo se ha venido dando el crecimiento de esta problemática, y es por ello que nos tomamos muy en serio el riesgo de que efectivamente pueda llevarnos a más que un acortamiento de la brecha entre el envejecimiento, entre la esperanza de vida y la esperanza de vida en salud, un ensanchamiento de esa brecha en las próximas décadas antes de que comience a cerrarse. Entonces, las principales causas de muerte han venido cambiando. Sí, esto obedece en particular a una mayor longevidad, una mayor prevalencia de condiciones no transmisibles, que además se dan en conjunto, y la multimorbilidad se convierte en la regla. Ya no podemos simplemente referirnos a la diabetes o la hipertensión, el tema es que esto ocurre de manera conjunta y que en muchas ocasiones, además, conforme la longevidad crece, en muchas circunstancias la longevidad saludable no sigue al mismo riesgo.
al mismo ritmo, perdón. Tenemos identificados un clúster de factores de riesgo y esto es muy importante porque el control de estos va a influenciar el conjunto. Eso lo sabemos. Sabemos que la enfermedad de Alzheimer tiene como uno de los principales factores de riesgo en la edad media de la vida la obesidad y la diabetes. Inclusive a ese respecto podemos tener una influencia significativa en el futuro si seguimos incidiendo en los factores que hoy tenemos ya bien identificadas. Pero tenemos que reconocer que la población mayor tiene distintas necesidades de salud y el sistema ha de responder a estas nuevas necesidades de una manera eficiente. Hay acciones en las cuales nos destacamos, no podía dejar de mostrarles esta imagen en donde también aparecemos, bueno, aquí en el primer lugar de hecho, en tasas de cobertura de vacunación contra influenza, entre todos los países de la OCDE. Y creo que nadie ha dicho esto en los medios de comunicación, se han dicho muchas otras cosas, pero nadie ha destacado esto, que la verdad es un logro muy, muy significativo y que pongo aquí a su consideración. En fin, tenemos menos decesos, tenemos más mayores y tenemos nuevos temas. La mayor longevidad acarrea mayor prevalencia de condiciones relacionadas a la edad, su acúmulo y una mayor probabilidad de sobrevivir por más tiempo, conlleva también una mayor probabilidad de tornarse frágil y eventualmente discapacitado y a la larga dependiente si no hacemos nada para evitarlo o diferirlo. La población de adultos mayores en nuestro país, estos son datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de hace 4 años, se distribuye de una manera muy interesante, en donde en realidad la mayoría se encuentran en condiciones razonablemente buenas de salud y funcionamiento y nos interesa preservarlos en esa condición. Pero a través del tiempo, estos son datos de SAGE, la capacidad intrínseca pues, necesariamente declina y se va dispersando la distribución de la población conforme más avanzamos en edad, hay una mayor dispersión y gente con muy buena capacidad intrínseca, pero que son ya una minoría, y gente que la ha perdido y que en el otro extremo constituyen al menos un 5% de personas dependientes entre los mayores de 60 años y una mayor proporción entre los mayores de 80 años que puede rebasar el 10% de totalmente dependientes. ¿Cómo modificar esta trayectoria de capacidad intrínseca? ¿Cómo incidir de manera a retrasar o a modificar la pendiente de deterioro que estamos observando en la actualidad y que conlleva una mayor probabilidad de sufrir afecciones como las caídas y la fractura de cadera, cuyas proyecciones nos hacen anticipar un incremento de más del 400% en los próximos decenios, o la enfermedad de Alzheimer, que vemos también que habrá de crecer de una manera muy significativa, duplicándose en prevalencia en los próximos 20 años en nuestro país. Y esto no es cosa que nos imaginemos, tenemos 3 estudios epidemiológicos, 2 de ellos longitudinales, que nos permiten precisar, conocemos perfectamente la tasa de incidencia y sabemos que es 100 veces superior a la tasa de incidencia del cáncer de mama, por poner un ejemplo muy conocido en nuestro país. Y conforme avanzamos más en edad, tenemos mayor probabilidad de acumular condiciones como la diabetes, más hipertensión, vamos a decir, más deterioro auditivo, y si esto le sumamos deterioro visual, la probabilidad de caer en una situación de dependencia es extraordinariamente elevada cuando hay 2 órganos de los sentidos comprometidos. El proceso de fragilización es distinto del proceso de discapacidad. La discapacidad de inicio tardío obedece en mayor proporción al proceso de fragilización que al proceso tradicional de discapacidad que todos conocemos muy bien, y resulta de la acción sostenida de una serie de factores de riesgo que determinan, en el fondo son los mismos mecanismos de la enfermedad crónica, pero que no rebasa el umbral clínico, y que contribuye a mermar la reserva homeostática y determinar esta condición de fragilidad. La fragilidad, son datos también de la encuesta SAGE, publicados apenas la semana pasada, en donde vemos cómo se encuentra México con respecto a los otros países de ese grupo de trabajo de la OMS,
Aarón y Betty, que estuvieron ayer con nosotros aquí hablando sobre fragilidad, son coautores de esta publicación, en donde vemos cómo la situación de nuestra población se encuentra en una posición intermedia en términos de prevalencia, tanto de discapacidad como de fragilidad con respecto a los otros países miembros de esta cohorte, pero el tema no deja de ser significativo. Y ciertamente esta mayor probabilidad de fragilidad conlleva una mayor probabilidad de discapacidad y por ende una mayor probabilidad de necesidad de cuidados. 30% de la carga de la enfermedad en nuestros mayores se debe a años vividos con discapacidad y todo deja ver que esto no hará sino acrecentarse. Este texto que publicó también el Instituto en conjunto con la Academia hace un detallado análisis de cómo se comporta la discapacidad y qué podemos anticipar para las próximas décadas y hace una serie de propuestas también en términos de la necesidad de crear un sistema nacional de cuidados que responda a las necesidades que ya hoy están resintiendo gran número de familias en México. Y el valor del trabajo no remunerado en salud que se deriva de las cuentas nacionales, de la Cuenta Nacional de Salud, como ustedes pueden ver aquí, es equiparable al global de la atención hospitalaria, al costo global de la atención hospitalaria. Es cierto que este trabajo no remunerado en salud no resulta únicamente del cuidado de las personas mayores, todavía resulta en una buena proporción del cuidado de los niños. Alrededor del 40% de ese trabajo no remunerado en salud tiene que ver con los discapacitados mayores. Y esto habla de esa transición, y ahí se refleja también esta transición de los cuidados a la que el profesor Hams estuvo refiriendo el día de ayer. Cuando preguntamos a los mexicanos qué piensan acerca de la responsabilidad de los cuidados, hicimos una encuesta con la Universidad Nacional Autónoma de México el año pasado de opinión a este respecto y tocando otros temas también, y encontramos que en general hay una visión bastante equilibrada en donde se admite que tanto la familia como el Estado tienen una responsabilidad, pero algo que destaca mucho en esta imagen comparativa con otros países es que en el caso mexicano solo 11% de la población piensa que las propias personas tienen alguna responsabilidad sobre la previsión de su propio cuidado, cuando que en Corea o en Norteamérica más de la mitad están convencidos de que así debe de ser. Como que aquí en México el tema es a mí que me cuiden. Y el problema es que no tenemos manera de hacerlo. Cuando revisamos este informe de la Organización Internacional del Trabajo, nos damos cuenta de que hay un déficit en el marco legal total, que no existe en la actualidad una regulación de un sistema como tal que aborde esta temática de los cuidados. Y la dimensión creciente y la mayor proporción de personas mayores aumentará la necesidad de cuidados. En la actualidad esto es financiado básicamente a través de gasto de bolsillo, no básicamente, 100% a través de gasto de bolsillo. No hay un financiamiento por parte de ningún sistema de previsión, salvo algunos seguros que empiezan a surgir con esta orientación y algunas acciones como las llevadas a cabo, por ejemplo, en esta ciudad, donde comienzan a instalarse algunos programas de apoyo a los cuidadores que conllevan también un programa de capacitación. Pero en general el cuidado informal sustituye a la necesidad de institucionalización y tal vez podría seguirlo haciendo, pero si recibiera un apoyo a nivel comunitario y mientras las cosas no se compliquen demasiado en el caso individual. Por otra parte, ¿cómo está respondiendo el sistema a toda esta transformación? Nuevamente nos referimos al último reporte de la OCDE, en donde México, en apariencia aquí, aparece en una muy buena situación en términos de cobertura universal. Pero aquí estamos hablando básicamente del financiamiento de la cobertura universal, que todavía no es efectiva y dista mucho de serlo, y que se referiría en todo caso a algunos temas de salud, y de hecho dentro del catálogo de servicios del Seguro Popular no hay en realidad medidas específicamente dirigidas a las personas mayores, caen en el marco de los adultos en general, pero no hay un catálogo de medidas específicamente dirigidas a esta población.
1 de cada 5 hospitalizaciones, si tuviéramos un mejor sistema de atención primaria, podría ser evitada. Las condiciones geriátricas que determinan la prolongación de los tiempos de hospitalización podrían ser mitigadas si el personal de los hospitales estuviera capacitado para reconocer la fragilidad y anticiparse a sus consecuencias. Y no tenemos en la actualidad sino alrededor de 500 geriatras en el país y muy concentrados en algunas ciudades como esta ciudad en particular. Tenemos que desarrollar toda una gama de servicios que permitan responder a las necesidades de las personas, mantenerlas bien y estar bien por el más tiempo posible, o vivir bien con condiciones simples como la hipertensión o la diabetes en sus primeras etapas, o bien conforme las comorbilidades empiezan a complicarse, detectar con oportunidad la fragilidad e intervenir también con celeridad en circunstancias de crisis, mejorando la calidad de los servicios hospitalarios y aprendiendo a resolver lo inmediato para evaluar, como dicen los ingleses ahora, discharge to assess. Entra al hospital, se le resuelve el problema, se le saca del hospital lo más pronto posible para evaluarlo y preparar su programa de atención en el ámbito comunitario, pero no por echarlo fuera del hospital, nada más, sino se le lleva a un espacio de una community ward, de una guardia en la comunidad, donde continúa el seguimiento por el mismo equipo con un enlace desde el hospital hasta la comunidad. La Auditoría Superior de la Federación no es ajena a esta situación y en febrero publicó en nuestro país una crítica muy dura, en donde pues, la conclusión central es que no existe una política pública concertada en México para resolver el tema del envejecimiento y que hay una urgente necesidad y, entre otras indicaciones, empodera a nuestro instituto para determinar cómo conducirnos estratégicamente a este respecto en un entorno que no es fácil, pues en él priva la desventaja social y la discriminación por edad, y en una situación muy heterogénea, los distintos al interior de nuestro país, la transición demográfica es muy heterogénea, hay estados que la han completado, hay estados que todavía no, que están en etapas muy incipientes, y además el envejecimiento en Chiapas o en Guerrero y en Nuevo León o en el Distrito Federal no tiene nada que ver. El envejecimiento en Chiapas o en Guerrero tiene que ver con la migración de las personas en edad media de la vida. Entonces la proporción de gente mayor es mayor por lo mismo, no porque vivan más tiempo. En cambio, en Nueva León o en la Ciudad de México, ahí sí vivimos una situación muy semejante a la observada en Europa y Norteamérica, donde hay mejores condiciones para la longevidad. Y esto tiene que ser considerado en la planificación. Y tiene que ser considerado también que en la actualidad el gasto de bolsillo sigue siendo extremadamente importante y que esto depende mucho también de la composición del hogar. Cuando este es unipersonal, de una sola persona mayor viviendo sola o solo con su pareja, puede ser 4 veces mayor de aquel en el que se incurre en hogares donde no hay personas mayores. Pero mucho tiene que ver la estructura de soporte que está alrededor de la persona, del si hay o no hay una familia. ¿Y cuáles son las percepciones respecto a las personas mayores entre nuestra gente? Influyen mucho también. Les invitamos a revisar este texto que publicamos junto con la UNAM el año pasado. Ahí vemos cómo en realidad prevalece una actitud ambivalente acerca de lo que es el envejecimiento, pero los estereotipos negativos pesan mucho. La discriminación prevalece, en particular en el ámbito laboral, como bien sabemos, y los estereotipos negativos son con mucho los más prevalentes e influyen en esa discriminación, en una mayor probabilidad de ser víctimas de maltrato, en el poco interés que se presta dentro del ámbito de los servicios de salud a estas personas, la falta de infraestructura dedicada, las insuficiencias entre los profesionales, la sobrecarga de los sistemas de cuidados informales y la insuficiencia de políticas públicas dirigidas a promover el bienestar. Aquí tenemos la percepción de la población y de hecho aquí las cifras son todavía más importantes, casi el doble de las que resultan de las encuestas que tenemos de prevalencia y nos alertan acerca de un tema creciente que en buena medida resulta de la sobrecarga que las familias están resintiendo en condiciones de incapacidad para responder adecuadamente a las necesidades de las personas mayores dependientes.
Tenemos, sin embargo, un gran reto, sí, pero también una gran oportunidad. El año pasado, más o menos en estos mismos días, estuvimos reunidos en esta misma sala con un grupo de investigadores de América Latina en su conjunto y de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, y en conjunto produjimos este texto, Envejecimiento en Latinoamérica y el Caribe, propuestas para el desarrollo de política pública. A partir de los estudios como la encuesta SABE, como la encuesta mexicana de salud y envejecimiento, como ustedes ven, hemos recabado una enorme cantidad de información que nos deja en claro cuál es la situación, cuáles son las necesidades y qué es lo que sigue. Y la población está de acuerdo con nosotros. Es cierto, están preocupados por el tema del ingreso y las pensiones, pero sigue en preocupación el tema de los servicios de salud y la necesidad de apoyo a los cuidadores. La opinión pública ya está en este tema y la exigencia ya está y va a crecer, y el sistema tendrá que responder a este reclamo social. El gasto por envejecimiento poblacional, además, es todo un tema. Hemos venido trabajando esto a partir de las encuestas de salud y nutrición en México, y pues es cierto, se advierten por lo menos 3 nubarrones que hemos venido considerando entre el día de ayer y el día de hoy. Nos preocupa sobre todo el de las pensiones. Hay esperanzas, parece que hay cosas que podemos hacer para mitigar estas consecuencias. Pero este reporte de la calificadora Standard & Poor's publicado en mayo pasado nos deja ver en rojo el tamaño de la carga de las pensiones, en azul el del gasto en salud y en amarillo el de los cuidados para México. Me temo que es muy realista. Y hoy estamos preocupados por las pensiones. Y no es nada si lo comparamos con lo que representa el gasto en salud y el gasto en los cuidados. Y estas son las proyecciones que Mariana López Ortega y el actuario Valencia del INEGI han elaborado a partir de de sucesivas encuestas nacionales de salud. Aquí la oportunidad que podemos ver es que otros contingentes van a experimentar una reducción muy significativa, y esto nos va a permitir mitigar en alguna medida el impacto del incremento del gasto. Y si reflexionamos y no nos vamos tanto hacia la tecnología, sino más bien al desarrollo de servicios y en particular en el nivel comunitario, probablemente podamos contenerlo aún más. En fin, hay buenas noticias también. Es posible cambiar. Hay todo un modelo detrás para la promoción del envejecimiento saludable, todo un marco conceptual que creemos poder poner en práctica para este propósito, y la misma OCDE ha calculado el impacto que potencialmente tendría el envejecimiento saludable de la población sobre la reducción del gasto. Y si a esto le sumamos lo que ya veíamos del cambio demográfico y la redistribución en distintos grupos de edad, con el envejecimiento saludable, pues esto empieza a verse ya manejable. Sí tenemos éxito en promover el envejecimiento saludable. Ahí es donde está nuestra oportunidad. Un cambio de paradigma que nos haga reconocer que no se trata de sujetos de asistencia, sino sujetos de derechos como cualquier persona de cualquier otra edad, y que entre estos derechos está también el del cuidado. Y que tenemos que sensibilizar y educar a la población, empoderar a las personas mayores, incluirlas, proteger sus derechos, y, reconociendo lo que se nos viene, comenzar ya no solo a planificar, sino a actuar. Los dividendos del envejecimiento están ahí también, y tenemos la esperanza de poder morir jóvenes siendo viejos, preservando nuestra capacidad funcional y alcanzando el Pim Corori, del cual el doctor Saito nos hablaba el día de ayer. Ese es nuestro ideal, ese es el punto al que quisiéramos llegar, y aprovechar al máximo el segundo bono demográfico que representan las personas en la cincuentena y en sus 60s y 70s tempranos, que siguen con una gran vitalidad contribuyendo a nuestra sociedad. Y aprovechar todo el conocimiento que se genera en biología del envejecimiento, en biodemografía y en medicina geriátrica para traducir esto en una mejor calidad de vida para nuestros mayores,
Esta es la portada del Reporte México que desde hoy pueden ustedes descargar desde nuestro sitio web. En esta ocasión no tenemos un impreso en papel, el reporte ya está disponible y lo pueden descargar en cualquier momento en PDF. Y sigue los mismos 4 pasos que persiguen alinear los sistemas de salud a las poblaciones de mayor edad que ahora sirven, crear un sistema de atención a largo plazo, asegurar que todo el mundo pueda envejecer en un entorno amigable y mejorar a través de la generación de nuevos indicadores la medición, el seguimiento y la comprensión del fenómeno. Primero dándole visibilidad y luego dotándonos de herramientas para poder seguir su evolución y el impacto de nuestras acciones. Una estrategia, pues, para el plan de acción para el envejecimiento saludable, aprobada por la Organización Mundial de la Salud el 27 de mayo pasado, en un nuevo marco de salud pública que reconoce las distintas categorías de personas mayores en razón de su capacidad intrínseca y la diversidad de sus necesidades que tiene que ir cambiando a lo largo del trayecto de la capacidad intrínseca, que no necesariamente de la edad. Y el gobierno japonés, ayer hacía yo mención a esto, publica en su declaración relativa a la salud global en mayo pasado también, toda una serie de acciones apoyando la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud. De hecho, en 2 semanas tenemos una primera reunión de expertos de la OMS en Kobe, en un centro colaborador de la OMS en Japón, con miras a la preparación de los documentos que serán presentados en la reunión de los ministros de salud del G7 en septiembre próximo. El Instituto Nacional de Geriatría, desde hace 6 años, ha propuesto la necesidad de adecuar los servicios de salud para responder a las necesidades de los adultos mayores, de entrenar a toda la fuerza de trabajo para satisfacer estas demandas, de generar información para desarrollar y monitorear programas e intervenciones y de desarrollar un sistema médico-social de cuidados, haciendo además del tema del envejecimiento un tema transversal como lo es hoy día ya el de género en toda la política pública. Esto, ustedes pueden consultar este libro que publicamos hace ya prácticamente 6 años, en donde postulamos estas ideas que están totalmente alineadas con las que hoy propone la Organización Mundial de la Salud, y debemos recordar que para poder seguir avanzando tenemos que mantener en mente los determinantes de la salud y el impacto que tiene sobre la calidad del envejecer, y que en el caso mexicano el contexto desfavorable tiene una fuerte influencia sobre la salud y que la calidad de los servicios será determinante del devenir de las personas, y que la falta de servicio, de desarrollo de alternativas de servicio en el nivel comunitario no hará sino complicar la carga de la atención hospitalaria en circunstancias muy desfavorables. Tenemos que seguir trabajando también para mejorar el aseguramiento de las personas mayores y desarrollar en particular una estrategia para el aseguramiento de la dependencia y los cuidados. Que el verdadero reto del envejecimiento no lo es tanto el envejecimiento en sí mismo como la enfermedad. Y ahí, desde ese punto de vista, el envejecimiento es un fenómeno contingente. Lo podemos modificar y podemos modificar la carga de enfermedad sobre la cual podemos incidir significativamente para reducir su impacto. Esa es nuestra esperanza. Pero no podemos perder de vista que la salud mental adversa es una importante barrera que aún tenemos que superar. En fin, necesitamos un abordaje de política pública integral. Este debe estar dirigido al desarrollo de un sistema integral de servicios médicos sociales. El financiamiento es un tema fundamental aún no resuelto. El reto último es la integración funcional de la planificación y la puesta en marcha de acciones conjuntas a través de 2 sectores que tradicionalmente no se han hablado mucho, aunque en el caso mexicano hay que reconocer que el programa del Seguro Popular y Prospera trabajan conjuntamente, y que ese mismo modelo tendría que extenderse al resto del sistema en una colaboración estrecha del sector de desarrollo social con el sector salud. Es necesario establecer iniciativas que propicien además la participación comunitaria para promover la efectiva puesta en marcha de las iniciativas de envejecimiento saludable. Desde nuestro sitio web ustedes pueden descargar todas estas publicaciones y a partir del día de hoy también nuestro nuevo reporte. Muchas gracias por su atención.